Habían pasado 6 semanas desde que sus gemelos desaparecieron sin dejar rastro, y con cada día que pasaba, la esperanza de la madre de volver a verlos se hacía más tenue. Pero un día fatídico, cuando una mujer sin hogar le dijo que revisara el baño de KFC, todo cambió en un instante. ¿Por qué estaba tan segura de dónde buscar, y qué terrible verdad descubriría la madre en esos cubículos? Antes de empezar, comenta desde donde lo estás viendo hoy. Y si te gusta esta historia, no olvides suscribirte. Clara Ruiz salió de la comisaría, con los hombros hundidos por el peso de la decepción y la frustración. El brillante sol de Valencia parecía burlarse de su desesperación mientras bajaba las escaleras hacia el aparcamiento. Su mente era un torbellino de emociones, repitiendo la acalorada discusión que acababa de ocurrir en su interior. Clara, espera. Hizo una pausa. Al girarse, vio a la detective Carmen Soler corriendo tras ella. El rostro de la detective reflejaba preocupación y un dejo de culpa. Siento mucho cómo fueron las cosas, dijo Carmen, sin aliento. No pretendíamos desestimar tu pista. Llevamos más de un mes trabajando en este caso, y cada callejón sin salida se siente como un fracaso personal. Clara asintió, comprendiendo la postura de Carmen, pero incapaz de superar su propia frustración. Sé que está haciendo todo lo posible, detective Soler. Pero ese hombre que me contactó para ver a las chicas en Madrid, parecía creíble. Carmen suspiró, pasándose una mano por su corto cabello oscuro. Lo entiendo, Clara, pero tienes que verlo desde nuestra perspectiva. La recompensa que has ofrecido por esos carteles de desaparecidos está atrayendo a todo tipo de gente que busca dinero rápido. Pero ¿y si no es real? La voz de Clara se alzó levemente. ¿Y si Alba y Lucía fueran secuestradas y llevadas fuera del estado? No podemos ignorar esa posibilidad. No lo ignoramos, le aseguró Carmen. Publicamos alertas en las primeras 24 horas cuando lo reportaste el mes pasado. Si salieron del estado, tendrían que estar viajando con otras identidades. Pero Clara, debemos considerar que podrían seguir aquí en Valencia. Clara negó con la cabeza, con la frustración a flor de piel. No encontramos nada aquí, ni rastros, ni pruebas. Necesitamos ampliar nuestra búsqueda. Carmen puso una mano consoladora en el brazo de Clara. Te prometo que investigaremos la pista de Madrid. Solo tenemos que ser meticulosos y metódicos. ¿Puedes confiar en nosotros? Los ojos de Clara se llenaron de lágrimas. Lo intento, susurró. Pero cada día que pasa, siento que pierdo la esperanza de volver a ver a mis hijas. La expresión de Carmen se suavizó. No me imagino lo que estás pasando, Clara. Pero no pierdas la esperanza. No dejaremos de buscar hasta encontrarlos. Con un último apretón tranquilizador en el brazo de Clara, la detective Soler regresó a la comisaría. Clara la vio marcharse, luego se dio la vuelta y caminó hacia su coche, con la mente ya ocupada con los planes para el día. Se acomodó en el asiento del conductor y echó un vistazo a la pila de folletos de personas desaparecidas en el lado del copiloto. Los rostros sonrientes de Alba y Lucía la iluminaron. Sus ojos verdes a juego y su cabello rubio rojizo eran un doloroso recordatorio de lo que había perdido. 6 semanas. Habían pasado 6 semanas desde que sus hijas gemelas desaparecieron sin dejar rastro. Clara arrancó el motor y la determinación se apoderó de ella. Se había tomado un mes libre del trabajo, pero este era su nuevo trabajo de tiempo completo, encontrar a sus hijas. Durante horas, condujo por la ciudad, parando en cada estación de autobús, entrada de metro, restaurante y salida de centro comercial que encontró. Colgó carteles nuevos, reemplazó los rotos o descoloridos y habló con cualquiera que quisiera escucharla sobre sus hijas desaparecidas. A medida que avanzaba la tarde, el cansancio se apoderó de ella. Clara miró su reloj, las 3 de la tarde, la hora punta del almuerzo ya habría pasado, así que era un buen momento para un merecido descanso para tomar un café. Vio un KFC cerca y se detuvo en el estacionamiento.
Antes de entrar al restaurante, Clara colgó sus últimos pósteres en la pared exterior. Retrocedió un paso y miró las caras de las chicas una vez más. Con un profundo suspiro, sacó su teléfono y revisó sus mensajes, solo pistas falsas, troles, estafas e incluso algunas llamadas amenazantes llenaban su bandeja de entrada. Por favor, se susurró a sí misma, que hoy sea el día en que alguien los vea. Que este sea el respiro que necesitamos. Tras echar un último vistazo a los carteles, Clara guardó su teléfono en el bolsillo y buscó la manija de la puerta del KFC. Pero algo le llamó la atención. Una mujer sin hogar, quizás de la misma edad que Clara, estaba acurrucada cerca de la entrada. En ese instante, Clara sintió una oleada de compasión, allí estaba otra alma que claramente había perdido algo valioso en la vida. Sin dudarlo, Clara se acercó a la mujer y le ofreció unos $1 de su billetera. La mirada de la mujer sin hogar se posó en los carteles de personas desaparecidas. ¿Los estás buscando?, preguntó con voz ronca pero clara. A Clara le dio un vuelco el corazón. Sí, respondió con cautela. Soy Clara, su madre. ¿Por qué lo preguntas? Los ojos de la mujer, aunque inyectados en sangre, reflejaban una chispa de reconocimiento. Ya los he visto, dijo. Aquí mismo, con esos vestidos azules de Hello Kitty. A Clara se le cortó la respiración. Observó a la mujer con atención, buscando cualquier signo de intoxicación, pero a pesar de su aspecto desaliñado, su mirada era firme y sus movimientos parecían coordinados. ¿Cuándo los viste?, preguntó Clara, con su voz apenas por encima de un susurro. Creo que fue hace un mes, respondió la mujer sin hogar, frunciendo el ceño en señal de concentración. Sí, me parece bien. El corazón de Clara se aceleró. La cronología coincidía con la desaparición de las chicas. Se agachó junto a la mujer, con cuidado de no abrumarla. ¿Puedes contarme más? ¿Qué viste exactamente? La mujer asintió, con la mirada perdida al recordarlo. Lo recuerdo porque era raro que tuviera dinero para una comida de verdad. Estaba haciendo cola en la barra, y fue entonces cuando las vi, 2 niñas con vestidos azules iguales de Hello Kitty. Eran tan adorables que no pude evitar fijarme en ellas. A Clara le temblaban las manos mientras escuchaba. ¿Viste con quién estaban? La mujer sin hogar negó con la cabeza. Lo siento, no recuerdo esa parte. Había mucha gente. Pero sí recuerdo haberlos visto entrar al baño. ¿El baño?, repitió Clara, con la mente acelerada. Sí, confirmó la mujer. Los vi entrar, pero no recuerdo haberlos visto salir. Por otro lado, estaba concentrada en pedir mi comida. Clara se levantó bruscamente, con el corazón latiéndole con fuerza. Gracias, dijo, poniendo el dinero en la mano de la mujer. No tienes idea de lo mucho que esto significa para mí. Sin esperar respuesta, Clara entró corriendo al KFC, recorriendo el restaurante con la mirada. Se dirigió directamente a los baños, ignorando las miradas curiosas de los demás clientes. El baño de mujeres estaba vacío, pero Clara revisó cada cubículo de todos modos, con la esperanza de que cada vez que se abría una puerta se le escapara algo, sin encontrar nada. Dudó un momento antes de entrar al baño de hombres cuando estuvo segura de que no había nadie. Al asomarse por debajo del último cubículo, la puerta se abrió tras ella. Clara se giró y vio a un conserje allí de pie, con expresión confundida y ligeramente alarmada. Señora, preguntó vacilante, ¿se encuentra bien? Este es el baño de hombres. Clara sintió que se le enrojecían las mejillas de vergüenza. Lo siento, balbuceó. Creí que había perdido algo aquí. Fue un error mío. El conserje asintió, todavía escéptico. Bueno, si has perdido algo, estaré atento durante mis rondas de limpieza. Gracias, dijo Clara rápidamente, pasando junto a él hacia la puerta. Debí de dejarlo en otro sitio.
Disculpa la confusión. Al salir del baño, una oleada de derrota la invadió. Estaba tan segura de que esta pista daría resultado, pero una vez más, se quedó con las manos vacías. Con un profundo suspiro, decidió usar el baño de mujeres antes de irse. Clara entró en un cubículo, con la mente aún llena de posibilidades. Al alcanzar el papel higiénico, algo le llamó la atención. Detrás del cubo de basura había un destello familiar. El corazón le latía con fuerza mientras apartaba el cubo y se agachaba. Sus dedos se cerraron sobre unas gafas, cuyos cristales estaban cubiertos por una fina capa de polvo. Clara los sacó, con la respiración entrecortada. La montura de plástico marrón rojizo era inconfundible, idéntica a la que llevaba Alba. Con manos temblorosas, los llevó al lavabo y les quitó el polvo con cuidado. Recordó el día en que grabó el nombre de Alba en la patilla de los marcos. Al darles la vuelta, lo vio allí, claro como el agua, Freya que es grabado en el plástico. Un sollozo escapó de los labios de Clara mientras apretaba los vasos contra su pecho. La mujer sin hogar había dicho la verdad, sus hijas habían estado allí, en este mismo baño. No era mucho, pero era la primera prueba tangible que encontraba en 6 largas semanas. Con renovada determinación, Clara enderezó los hombros y salió del baño. Ahora tenía una ventaja y no iba a dejarla escapar. Clara apareció en el área principal del restaurante, con las gafas de Alba firmemente agarradas en su mano, su mente corriendo para procesar esta nueva información y planificar su próximo movimiento. Con el conserje que había conocido antes. Oh, disculpe, dijo, tranquilizándose. Entonces se le ocurrió una idea. De hecho, señor, ¿puedo preguntarle algo? El conserje asintió, apoyándose en su fregona. Claro, señora. ¿En qué puedo ayudarla? Clara levantó las gafas. ¿Por casualidad viste a 2 niñas con vestidos azules de Hello Kitty hace un mes? Una de ellas llevaba estas gafas. El conserje frunció el ceño mientras pensaba. Lo siento, señora, pero no puedo decir que lo haya hecho. Puede que no fuera durante mi turno, y, siendo sincero, un mes es mucho tiempo para recordar a clientes específicos. A Clara se le encogió un poco el corazón, pero insistió. ¿Y el baño de mujeres? ¿También limpian ahí? El conserje negó con la cabeza. No, señora. Solo me encargo del baño de hombres. Tenemos una limpiadora aparte para el baño de mujeres, pero hoy no está. Ya veo, dijo Clara, intentando disimular su decepción. Bueno, gracias de todos modos. ¿Hay alguien más aquí que pudiera haber estado trabajando ese día? ¿Quizás alguien en el mostrador? El conserje señaló hacia la entrada del restaurante. Podrías intentar preguntarle al personal de allá arriba. Quizás recuerden algo. Clara le dio las gracias y se dirigió al mostrador. Era un momento tranquilo, sin colas para pedir. La joven cajera levantó la vista al ver a Clara acercarse, ofreciéndole una sonrisa forzada. Bienvenido a KFC. ¿En qué puedo ayudarle? Clara respiró hondo, armándose de valor. No vine a pedir. Busco información sobre mis hijas. Levantó los vasos. Encontré esto en su baño. Son de mi hija Alba. Ella y su hermana gemela llevan 6 semanas desaparecidas. La sonrisa de la cajera se desvaneció, reemplazada por una mirada de preocupación. Dios mío, lo siento mucho. Pero me temo que no recuerdo haber visto a ningún gemelo últimamente. Por favor, dijo Clara, con la voz ligeramente quebrada. Llevaban vestidos azules de Hello Kitty a juego. Habría sido hace como un mes. La cajera negó con la cabeza en señal de disculpa. Lo siento mucho, pero no recuerdo haberlos visto. Déjenme preguntarles a los demás. Se giró y llamó a sus compañeros de la cocina. Hola, chicos, ¿pueden venir un momento?
Unos cuantos empleados más se reunieron en el mostrador, y la cajera explicó la situación. Clara les mostró los vasos y describió a las chicas, pero cada empleado negó con la cabeza. Justo cuando Clara estaba a punto de perder la esperanza, el gerente salió de la trastienda. «¿Qué pasa aquí?», preguntó, mirando primero a sus empleados y luego a Clara. «Señor», dijo Clara, volviéndose hacia él. «Me llamo Clara Ruiz. Mis hijas gemelas llevan 6 semanas desaparecidas y acabo de encontrar pruebas de que estuvieron aquí, en su restaurante, hace un mes». Levantó las copas. «¿Podría comprobar de alguna manera sus grabaciones de seguridad de ese día?». El gerente, cuya etiqueta decía Manuel Torres, frunció levemente el ceño. «Siento mucho lo de sus hijas, señora Ruiz, pero no podemos dar acceso a nuestras grabaciones de seguridad a cualquiera que las solicite. Necesitaríamos la confirmación de la policía para algo así». Clara asintió, comprensiva pero frustrada. «Claro. Lo entiendo. Déjame llamar al detective a cargo del caso ahora mismo». Sacó su teléfono y marcó el número del detective Soler, rezando en silencio para que el detective contestara. Tras unos timbres, oyó la voz de Carmen al otro lado. «Habla el detective Soler». «Carmen, soy Clara Ruiz», dijo rápidamente. «Estoy en el KFC de la avenida de Blasco Ibáñez. Encontré las gafas de Alba aquí y necesito tu ayuda para acceder a sus grabaciones de seguridad». Hubo una breve pausa al otro lado de la línea. «¿Encontraste sus gafas, Clara?». «Eso es significativo. Iré en cuanto pueda. Mientras tanto, ¿podrías poner al gerente al teléfono?». Clara le entregó su teléfono a Manuel, quien escuchó atentamente mientras el detective Soler hablaba. Tras unos instantes, asintió. «Sí, por supuesto, detective. Cooperaremos plenamente. Empezaré a preparar la grabación ahora». Le devolvió el teléfono a Clara, quien rápidamente confirmó algunos detalles más con Carmen antes de colgar. Manuel se volvió hacia Clara, con un semblante notablemente más suave. «Señora Ruiz, si quiere esperar en mi oficina, empezaré a recuperar esa grabación. El detective debería llegar pronto». Clara asintió agradecida y siguió a Manuel a la trastienda. Al acomodarse en una silla, su mente era un torbellino de emociones, esperanza, miedo, anticipación, todas se arremolinaban mientras esperaba la llegada del detective Soler y la oportunidad de ver por fin qué les había pasado a sus queridas hijas. Los minutos transcurrían con una lentitud agonizante. Clara aferraba las gafas de Alba, recorriendo con el pulgar el nombre grabado una y otra vez. La forma y el peso familiares de la montura le traían un torrente de recuerdos, la sonrisa emocionada de Alba al recibirlas por primera vez, cómo se las subía por la nariz mientras estaba concentrada en un libro, las veces que Clara tuvo que recordarle que no las dejara en la encimera del baño. Un suave golpe en la puerta sacó a Clara de su ensoñación. Manuel asomó la cabeza. «¿Señora Ruiz?». «El detective Soler está aquí». Clara se levantó rápidamente cuando Carmen entró en la habitación, con el rostro entre la preocupación y la determinación. «Clara», dijo con cariño, poniéndole una mano reconfortante en el hombro, «cuéntamelo todo». Mientras Clara relataba su conversación con el conserje y el hallazgo de las gafas, Carmen escuchaba atentamente, tomando notas en su pequeña libreta. Cuando Clara terminó, el detective se volvió hacia Manuel. «Señor Torres, ¿ha localizado la grabación del día en cuestión?». Manuel asintió, señalando su computadora. «He recuperado las grabaciones de hace 6 semanas, el día que desaparecieron las chicas. Tendremos que revisarlas hora por hora». «Entonces comencemos», dijo Carmen, acercando una silla. Durante las siguientes horas, Clara, Carmen y Manuel examinaron con atención las grabaciones de seguridad. Observaron el ir y venir de innumerables clientes, mientras Clara buscaba con la vista a sus hijas. Justo cuando empezaba a perder la esperanza, Carmen se inclinó de repente hacia adelante y señaló la pantalla. «Ahí está», exclamó.
Miren, por la entrada trasera. A Clara se le encogió el corazón al verlas, Alba y Lucía, de la mano, con sus inconfundibles vestidos azules de Hello Kitty. Las guiaba un hombre alto con capucha, cuyo rostro estaba oculto por el ángulo de la cámara. «Dios mío», susurró Clara, con la voz entrecortada por la emoción. «Son ellos. De verdad que son ellos». Observaron cómo el hombre guiaba a las chicas directamente al baño, sin pasar por el mostrador. Clara frunció el ceño al notar algo extraño en el comportamiento de las chicas. «No parecen asustadas», dijo con la confusión reflejada en su voz. «Es como si lo conocieran». Carmen asintió, frunciendo el ceño en señal de concentración. «Clara, ¿te suena familiar el andar de este hombre? Hay algo distintivo en su forma de andar». Clara estudió la figura en la pantalla, observando cómo se movía. Había una ligera cojera, una pesadez en sus pasos que le traía recuerdos, pero por mucho que lo intentaba, no lograba ubicarlo. «No, no estoy segura. No se me ocurre nadie en concreto». La detective anotó en su libreta: «Voy a pedirle a nuestros analistas que revisen esto en nuestro sistema». A veces, la forma de andar de una persona puede ser tan identificable como una huella dactilar. Siguieron observando, pero el ángulo de la cámara dificultaba ver mucho más. El rostro del hombre permanecía oculto por su sudadera con capucha, gorra y gafas de sol, y el baño estaba prácticamente fuera de cuadro. Tras revisar la grabación varias veces, Carmen se recostó con un suspiro. «Esta es sin duda una pista sólida, Clara. Tendremos que llevar esto a la comisaría para un análisis más profundo». Clara asintió, aún con la mente llena de pensamientos tras ver a sus hijas en la pantalla. «¿Qué hay de las gafas de Alba? ¿Puedes usarlas como prueba?» «Por supuesto», dijo Carmen, extendiendo una bolsa de pruebas. «Haremos algunas pruebas a ver si encontramos ADN o huellas dactilares aparte de las de Alba». Con el corazón apesadumbrado, Clara guardó las gafas en la bolsa. Era como regalar un pedazo de su hija, pero sabía que era necesario. Mientras Carmen le pedía una copia de la grabación a Manuel, a Clara se le ocurrió una idea repentina. «¿Puedo hacerme una copia también?», preguntó, sacando una memoria USB de su bolso, por si acaso se daba cuenta de algo más tarde. Manuel dudó, mirando a Carmen en busca de aprobación. El detective asintió y Manuel copió los archivos en el disco duro de Clara. Mientras se preparaban para irse, el teléfono de Clara vibró con un mensaje de texto. Era de su esposo: «Sergio, no olviden la noche de juegos en familia a las 7, somos los anfitriones. Todos vienen, ¿pueden comprar algo para picar de camino a casa? Los quiero». Clara cerró los ojos y exhaló lentamente. La idea de mostrarse valiente ante la bulliciosa familia de Sergio era casi insoportable. Pero al mirar la memoria USB en su mano, sintió un atisbo de esperanza por primera vez en semanas. «Allí estaré», respondió, fortaleciéndose en su determinación. Tenía que seguir adelante por Alba y Lucía, y tal vez, solo tal vez, este sería el gran paso que necesitaban para traer a sus hijas a casa. Clara miró su reloj al salir de la oficina del gerente, las 6:20 de la tarde. El tiempo había volado en la oficina de Manuel, y ahora se acercaba para la noche de juegos en familia. Una parte de ella solo deseaba volver a casa, acurrucarse con su portátil y repasar las grabaciones una y otra vez. Pero sabía que Sergio y su familia contaban con ella. Con un suspiro, se dirigió al mostrador de KFC. «Tomaré 3 cubos de pollo y unas papas fritas grandes», le dijo al cajero. Como si se le ocurriera después, añadió, «y un menú combinado de 3 piezas con agua, por favor». Mientras esperaba su pedido, Clara pensó en la mujer sin hogar que le había dado esta pista crucial. Sintió una oleada de gratitud mezclada con una punzada de culpa por no haber pensado en ella antes. Cuando su pedido estuvo listo, Clara equilibró cuidadosamente la comida y salió. Para su alivio, la mujer sin hogar seguía allí, dormitando contra la pared del restaurante. «Disculpe,
dijo Clara suavemente, tocando suavemente el hombro de la mujer mientras ésta se agachaba a su lado. La mujer se despertó sobresaltada, abriendo mucho los ojos al reconocer a Clara. «Oh, eres tú otra vez», dijo, con la voz aturdida por el sueño. Clara sonrió cálidamente, ofreciéndole el menú combinado. Quería agradecerle como es debido su ayuda. Gracias a lo que me contó, encontré una nueva pista sobre mis hijas. El rostro de la mujer se iluminó al aceptar la comida. ¿En serio? ¡Qué buena noticia! Me alegra mucho haber podido ayudar. Nunca pregunté tu nombre. Clara se dio cuenta, Marisol. La mujer asintió. Marisol Ortega. ¡Qué nombre tan bonito! Marisol, dijo Clara, soy Clara Ruiz. Oye, si necesito encontrarte de nuevo, ¿dónde puedo buscar? Marisol pensó un momento. Suelo estar por aquí o cerca del mercado de agricultores, a unas cuadras de aquí. No me vean mal, soy la del cartel de cartón y la personalidad encantadora, añadió con una sonrisa irónica. Clara rió entre dientes, sintiendo un auténtico momento de alivio por primera vez en semanas. Marisol, te prometo esto, cuando encuentre a mis hijas, volveré aquí para avisarte. Me has dado esperanza cuando más la necesitaba. A Marisol se le llenaron los ojos de lágrimas. Rezaré por ti y tus niñas, Clara. Espero que las encuentres pronto. Tras un último agradecimiento y despedida, Clara regresó a su coche. Al acomodarse en el asiento del conductor, respiró hondo, intentando centrarse. Los acontecimientos del día le daban vueltas en la cabeza, la decepción en la comisaría, la pista inesperada de Marisol, el momento de infarto de ver a sus hijas en las cámaras de seguridad. Dio un largo trago a su refresco, necesitando el subidón de azúcar para aguantar la noche. Al salir del aparcamiento, la determinación de Clara se consolidó. La policía ya tenía las imágenes y con un poco de suerte, podrían identificar al hombre por su peculiar forma de andar. No era mucho, pero era más de lo que habían tenido esa mañana. El tráfico nocturno era denso, y Clara se encontró atrapada en un mar de coches al salir del trabajo. Le envió un mensaje a Sergio, disculpándose por llegar tarde y culpando al tráfico. Mientras avanzaba lentamente por la autopista, su mente volvía una y otra vez a la memoria USB que llevaba en el bolso. Ansiaba volver a ver las imágenes, examinar cada fotograma en busca de pistas que pudieran haber pasado por alto. Para cuando Clara finalmente llegó a su entrada, varios coches ya estaban aparcados en la calle. Podía oír las risas y conversaciones apagadas desde el interior de la casa. Respiró hondo, recogió la comida y se preparó para la avalancha de la bulliciosa familia de Sergio. Al abrir la puerta principal, el ruido la golpeó como una ola. Los hermanos de Sergio estaban apiñados alrededor de la mesa de centro, absortos en lo que. Pregúntale a ChatGPT. Parecía un juego de mesa intenso. Su madre, Isabel, estaba en la cocina con la cuñada de Sergio, preparando platos y servilletas. Los niños estaban despatarrado frente al televisor, con los mandos en la mano, mientras se batían en duelo en algún videojuego. «Ya llegué», gritó Clara, intentando animar su voz. «Perdón por llegar tarde, traje pollo». Un coro de saludos y agradecimientos la recibió mientras se dirigía a la mesa del comedor con la comida. Vio a Sergio todavía absorto en el juego de mesa con sus hermanos. Una parte de ella quería llevarlo aparte de inmediato y contarle lo sucedido durante el día, pero al verlo relajado y feliz que se veía, dudó. En cambio, se acercó a él y le tocó el hombro suavemente. «Hola, ya volví». Sergio levantó la vista y una cálida sonrisa se dibujó en su rostro. «Hola, cariño. ¿Qué tal tu día?» La simple pregunta casi quebró la compostura de Clara. ¿Cómo podría resumir la montaña rusa emocional de las últimas horas? Pero al mirar a Sergio a los ojos, al ver el amor y la preocupación en ellos, supo que no podía ocultárselo. De hecho, dijo en voz baja,
Algo pasó hoy. El detective Soler y yo encontramos nuevas pruebas. La expresión de Sergio cambió al instante. Su sonrisa despreocupada dio paso a una concentración intensa. Se giró hacia su hermano menor, Javier. Oye, me voy a quedar fuera de esta ronda. Ustedes sigan jugando. Al levantarse Sergio, el resto de la familia pareció percibir el cambio de ambiente. Clara sintió las miradas curiosas en su espalda mientras ella y Sergio subían a su dormitorio, buscando un momento de privacidad en medio del caos de la noche de juegos. Mientras Clara y Sergio subían las escaleras, los sonidos de la reunión familiar se desvanecieron en un fondo apagado. El corazón de Clara latía con fuerza, su mente se aceleraba mientras intentaba encontrar una explicación a todo lo sucedido. Una vez dentro de la habitación, Sergio cerró la puerta y se giró hacia ella, con una expresión que mezclaba esperanza y aprensión. Clara, ¿qué pasa? ¿Qué pruebas encontraste? Clara respiró hondo para tranquilizarse. Metió la mano en su bolso, sacó la memoria USB y la sostuvo para que Sergio la viera. Encontré las gafas de Alba en un KFC hoy, el de la avenida de Blasco Ibáñez, empezó con la voz ligeramente temblorosa. Y tenemos grabaciones de seguridad de las chicas allí el día que desaparecieron. Sergio abrió los ojos de par en par, sorprendido. ¿Qué? ¿Cómo encontraste esto? Clara relató rápidamente su conversación con Marisol, la mujer sin hogar, y el posterior hallazgo en el baño. Mientras hablaba, se acercó a la computadora, insertó la memoria USB y abrió la grabación. Sergio se acercó, conteniendo la respiración al ver el vídeo. Clara señaló la pantalla con un dedo ligeramente tembloroso. Ahí, junto a la entrada trasera. ¿Los ves? Un sollozo ahogado escapó de la garganta de Sergio al ver a sus hijas, cuyos vestidos azules de Hello Kitty eran inconfundibles incluso en la imagen granulada. Dios mío, susurró. Son ellas de verdad. Observaron en profundo silencio cómo un hombre conducía a las chicas al baño. Sergio frunció el ceño, con la mirada fija en la misteriosa figura. ¿Quién es?, preguntó con la voz tensa por la ira y el miedo. ¿Y por qué las chicas parecen tan tranquilas con él? Clara negó con la cabeza. No lo sabemos, tiene la cara oculta. Pero el detective Soler notó algo en su forma de caminar. ¿Ves cómo cojea un poco? Quizás puedan identificarlo por su forma de andar. Sergio se acercó más, estudiando los movimientos del hombre. Tiene un andar peculiar, murmuró. Y es un tipo grande, pero no conozco a nadie que encaje con esa descripción. En ese momento, el teléfono de Clara vibró con una llamada entrante. Su corazón dio un vuelco al ver que era el detective Soler. Carmen, respondió rápidamente. ¿Encontraste algo? Sergio observaba con ansiedad mientras Clara escuchaba, con el rostro decaído a cada segundo que pasaba. Cuando finalmente colgó, parecía derrotada. No pudieron identificarlo por su forma de andar, dijo, con la voz apenas por encima de un susurro. Hay demasiada gente con formas de andar similares en su organismo. Y su rostro está demasiado oculto por la sudadera y las gafas de sol como para que sea reconocido. Sergio abrazó a Clara con fuerza mientras ella contenía las lágrimas. Oye, no te preocupes, dijo suavemente, acariciándole el pelo. Esto es más de lo que tuvimos esta mañana. La policía ya sabe dónde vieron a las chicas por última vez, eso es un gran suceso. Clara asintió contra su pecho, intentando encontrar fuerzas en sus palabras. Al cabo de un momento, se apartó, secándose los ojos. Carmen dijo que van a inspeccionar los alrededores del KFC para ver si alguien recuerda algo sospechoso de ese día. Sergio le apretó la mano para tranquilizarla. ¡Qué bien! Alguien debe haber visto algo. Solo tenemos que seguir adelante, seguir esperando. Clara esbozó una leve sonrisa, agradecida por el apoyo incondicional de Sergio. Tienes razón.
No podemos rendirnos ahora. Se quedaron allí un momento, reconfortándose mutuamente. Entonces, de mala gana, Sergio miró hacia la puerta del dormitorio. Deberíamos volver abajo, dijo. Se preguntarán dónde nos hemos metido. Clara asintió, respirando hondo para recomponerse. De la mano, bajaron las escaleras, preparándose para la interacción familiar que les esperaba. Al llegar a la sala, Isabel, la madre de Sergio, notó de inmediato sus expresiones sombrías. Se disculpó y se acercó a ellos con la preocupación grabada en el rostro. ¿Está todo bien?, preguntó suavemente, llevándolos a un rincón más tranquilo de la habitación. Sergio y Clara intercambiaron una mirada antes de que Sergio hablara. Mamá, hemos tenido un avance en el caso, dijo en voz baja. Clara encontró nuevas pruebas hoy. Isabel abrió mucho los ojos y apretó con fuerza la mano de Clara. Ay, cariño, ¿qué encontraste? Mientras Clara volvía a contar los acontecimientos del día, la impactó la mezcla de esperanza y angustia en el rostro de Isabel. Al terminar, Isabel las abrazó con fuerza. Mis valientes y fuertes hijos, murmuró. Han pasado por tanto. Retrocedió un paso, con expresión decidida. He estado pensando, quizás sea hora de contratar a un investigador privado. Sergio empezó a protestar, pero Isabel levantó una mano para detenerlo. El negocio familiar ha ido excepcionalmente bien estos últimos meses. Déjame hacer esto por ti, por las chicas. Un detective privado podría actuar más rápido e investigar más a fondo que la policía. Clara y Sergio intercambiaron una mirada, una chispa de esperanza se encendió entre ellos, antes de que el hermano mayor de Sergio, Hugo, se acercara al grupo. Oye, ¿por qué tienes esa cara tan seria?, preguntó con tono ligero, pero con la mirada preocupada. ¿Cómo va la búsqueda de mis sobrinas favoritas? Clara sintió una punzada en el pecho al mencionar a las niñas. Hugo siempre había sido tan bueno con Alba y Lucía, colmándolas de atenciones y regalos en cada reunión familiar. Sabía que él también debía de extrañarlas muchísimo. La verdad, Hugo, dijo, tomando una decisión instantánea, me preguntaba si podrías ayudarnos. Estamos intentando difundir la información sobre las chicas lo máximo posible. ¿Podrías compartir sus fotos en tus redes sociales? Tienes muchos seguidores. El rostro de Hugo se iluminó. Claro, cualquier cosa que pueda hacer para ayudar. Publicaré sobre ellos enseguida y animaré a mis seguidores a correr la voz. Cuando Hugo sacó su teléfono, Clara sintió una pequeña sensación de logro. Todo contribuía, y quién sabía, tal vez alguien de su círculo reconociera a las chicas. La noche de juegos en familia continuó a su alrededor, las risas y las charlas contrastaban marcadamente con la intensa conversación en su rincón. Pero al observar los rostros de su extensa familia, todos deseosos de ayudar en todo lo posible, Clara sintió una renovada determinación. Encontrarían a Alba y Lucía. Tenían que hacerlo. Y con el apoyo de su familia, tal vez lo lograrían. Child, Marisol y Hank regresaron a la granja Becca. Los faros de la camioneta de Marisol atravesaban la oscuridad, iluminando el camino rural desierto que tenían delante. Ambos estaban tensos, con el peso de lo que estaban a punto de hacer sobre sus hombros. Al acercarse al desvío hacia la propiedad de Cla, Marisol apagó las luces y se detuvo lentamente, estacionando la camioneta detrás de un denso grupo de árboles que la ocultaría de la vista. Por un momento, permanecieron en silencio, asimilando la magnitud de su decisión. ¿Estás seguro de esto?, preguntó Hank por última vez, con la voz apenas un susurro. Marisol asintió, con el rostro decidido. Tenemos que saberlo, Hank. No podemos escapar de esto. Respirando hondo, salieron de la camioneta y comenzaron a caminar hacia la granja. La luna, casi llena, proyectaba una misteriosa luz plateada sobre el paisaje, creando sombras profundas que parecían cambiar de dirección a medida que caminaban.
Al acercarse al límite de la propiedad de Cla, Hank agarró repentinamente el brazo de Marisol y la detuvo. «Espera», susurró con urgencia. «Tengo una idea». Marisol lo miró con curiosidad mientras él continuaba: «Iré a la casa a distraer a Cla. Le diré que necesito hablar sobre la próxima entrega de Eno o unas facturas. Mientras lo mantengo ocupado, puedes buscar por la granja». Marisol consideró el plan un momento antes de asentir. Era arriesgado, pero les daba la mejor oportunidad de buscar sin ser descubiertos. Se acercaron sigilosamente a la granja, agachándose y usando las sombras como refugio. Cuando avistaron el porche, Hank le dio un rápido apretón a Marisol antes de salir al claro y caminar con paso decidido hacia la casa. Marisol observó a Hank llamar a la puerta con el corazón latiéndole con fuerza. Tras lo que pareció una eternidad, la puerta se abrió y pudo distinguir la silueta de Cla en el umbral. Oyó el murmullo de voces mientras Hank conversaba con Cla, atrayéndolo hacia el interior de la casa. Respirando hondo para tranquilizarse, Marisol empezó a moverse. Se dirigió al granero, donde había encontrado la diadema antes, con la mirada constantemente atenta a cualquier señal de movimiento o peligro. La puerta del granero crujió levemente al abrirla, y Marisol hizo una mueca al oírlo. Se deslizó dentro, dejando que sus ojos se acostumbraran a la penumbra. El olor a heno y animales le inundó la nariz mientras se movía con cautela por el espacio. Los ojos de Marisol recorrieron el lugar, buscando algo fuera de lugar, cualquier señal que la llevara a Fiona. Miró en cada rincón, detrás de los fardos de heno y en los establos vacíos, con el corazón acelerado a cada paso. La esperanza y el miedo luchaban en su interior. En voz baja, apenas un susurro, gritó: «¿Fiona? Fiona, ¿estás aquí?» Se detuvo, escuchando atentamente, pero solo oyó el suave susurro de los animales y el lejano sonido del viento afuera. Adentrándose en el granero, Marisol se acercó a la zona donde había encontrado la diadema. Examinó el suelo con la esperanza de encontrarla, pero ya no estaba. ¿Se la habría quitado Cla después de su visita anterior? Justo cuando estaba a punto de irse, un sonido le llamó la atención. Era débil, tan silencioso que casi creyó haberlo imaginado, pero entonces lo volvió a oír, una voz suave y apagada: «Ayuda, hola, estoy aquí». A Marisol se le cortó la respiración. La voz provenía de los corrales de los cerdos. Con piernas temblorosas, se dirigió hacia el sonido, con el corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que la delataría. Al acercarse a una de las jaulas de los cerdos, la voz se hizo un poco más fuerte. Marisol se subió al borde del recinto y miró dentro. Lo que vio la dejó paralizada de la impresión. Allí, en un rincón de la jaula, entre los cerdos, había una pequeña figura, una niña pequeña, con un brazo encadenado a un poste. Su cuerpo estaba cubierto de tierra y mugre, pero incluso a través de la mugre, Marisol podía ver su inconfundible cabello rojo. Por un momento, Marisol se quedó sin aliento. Parpadeó rápidamente, segura de que debía estar alucinando, pero la imagen que tenía ante sí no cambió. Con voz temblorosa, susurró: «Fiona, ¿eres tú? ¿Quién te hizo esto?» La niña levantó la vista, con los ojos abiertos por el miedo. No respondió, parecía demasiado asustada para hablar. La mente de Marisol daba vueltas, necesitaba ayuda, sacar a Fiona de allí. Con manos temblorosas, sacó su teléfono y marcó el 911. Cuando el operador respondió, las palabras de Marisol salieron atropelladas. «Por favor, necesito ayuda. Encontré a mi hija, que lleva 10 años desaparecida, encerrada en una jaula para cerdos en la granja Betka. Por favor, envíen a alguien rápido». El operador le aseguró que los agentes ya estaban en camino, pero para Marisol, cada segundo parecía una eternidad. Se quedó junto a la jaula, hablándole suavemente a Fiona, asegurándole que la ayuda estaba en camino y que todo estaría bien. El corazón le latía con fuerza en el pecho mientras esperaba la llegada de los agentes,
con la mirada fija en la jaula de cerdos donde Fiona yacía encadenada. El silencio del establo solo lo rompían los suaves gruñidos de los cerdos y su propia respiración entrecortada. Rezó en silencio para que llegara la ayuda antes de que Cla descubriera su presencia. De repente, la puerta del granero se abrió con un crujido, y el sonido resonó amenazante en el espacio cavernoso. Marisol se quedó paralizada, rígida de miedo, al ver a Cla aparecer en la puerta. Se quedó quieto, enmarcado por la entrada, con su silueta iluminada por la luz de la luna. La comprensión de que su secreto había sido descubierto se hizo evidente en sus ojos, que se abrieron de par en par con una mezcla de sorpresa e ira. Por un instante aterrador, Marisol pensó que Cla podría abalanzarse sobre ella para silenciarla antes de que llegara la ayuda. Su mente corría, preguntándose dónde estaba Hank, si Cla le había hecho algo, por qué no había podido distraerlo más. Las preguntas se arremolinaban en su mente, aumentando su miedo. Pero entonces, el bendito sonido de las sirenas que se acercaban rompió el aire nocturno. Cla giró la cabeza de golpe hacia el sonido, y el pánico sustituyó la ira en su rostro. A medida que las sirenas se hacían más fuertes, dirigiéndose inequívocamente hacia ellos, Cla se dio la vuelta y echó a correr, desapareciendo en la oscuridad más allá del granero. Marisol no intentó detenerlo, su única preocupación ahora era garantizar la seguridad de su hija. Podía oír gritos afuera, oficiales ordenando a Cla que se rindiera, con voz firme y autoritaria. Momentos después, un grupo de agentes irrumpió en el granero, con las armas desenfundadas y linternas barriendo la zona. ¡Policía! Todos los que estén dentro, salgan con las manos a la vista, gritó un agente desde la puerta. Al no obtener respuesta inmediata, intercambiaron unas palabras rápidas antes de que uno regresara a la patrulla y recuperara una herramienta pesada. Con una eficiencia experta, forzaron la puerta, y la madera se astilló alrededor de la cerradura. ¡Manos arriba! De rodillas, ya. Gritaron los agentes al entrar en el cobertizo. 3 de los hombres obedecieron de inmediato, arrodillándose con las manos en alto. Pero Greg permaneció de pie cerca de Rory, quien estaba acurrucado en el suelo. «Aléjate de la chica», ordenó un oficial, apuntando su arma hacia Greg. «Todo esto es un malentendido», insistió Greg sin moverse. «Última advertencia», dijo el oficial con firmeza. «Aléjense ahora o usaremos la fuerza». Con deliberada lentitud, Greg tomó una botella de un estante cercano. «No lo entiendes», empezó, mientras cerraba la mano alrededor del cuello de la botella. «Suéltalo», gritaron varios oficiales al unísono. «Suéltalo ya o disparamos». Por un tenso instante, pareció que Greg iba a intentar algo desesperado. Entonces, con una maldición, dejó caer la botella al estante y levantó las manos. «De rodillas», le ordenó el agente de nuevo. Finalmente, Greg obedeció, cayendo de rodillas. Los agentes intervinieron rápidamente para esposarlo. Mientras sacaban a los hombres uno a uno, la mirada de Greg se fijó en Walter, que estaba afuera, con el rostro desencajado por la ira. Con un repentino impulso de fuerza, se abalanzó sobre Walter, casi liberándose del agarre del oficial. «¡Tú! ¡Es tu culpa!», gritó, intentando darle un cabezazo a Walter antes de que los agentes lo sujetaran por completo. Walter retrocedió, conmocionado por la violencia del hombre. Observó cómo los agentes aseguraban a Greg en una de las patrullas, mientras el hombre seguía profiriendo obscenidades por la ventanilla. Dentro del granero, Rory permaneció acurrucada en el suelo, con sus brazos envueltos protectoramente alrededor de ella mientras un oficial se acercaba suavemente a ella. A los 20 minutos de los arrestos, el tranquilo parque se transformó en un hervidero de actividad oficial. 2 patrullas más habían llegado, junto con una ambulancia y un vehículo con un trabajador social. Una cinta amarilla de seguridad acordonaba la zona alrededor del cobertizo, y los agentes tomaban declaración a Walter y a los 2 corredores que habían intervenido. Los paramédicos guiaron a Rory hasta la parte trasera de la ambulancia,
donde le revisaron los signos vitales y le ofrecieron una manta a pesar de la suave temperatura de la noche. Una trabajadora social se sentó a su lado y le habló con un tono suave que Walter no pudo oír desde donde estaba. Walter observó cómo los dos corredores terminaban de dar sus declaraciones. Lo saludaron con un gesto de la cabeza al marcharse, uno de ellos le hizo un respetuoso gesto de aprobación con el pulgar. Walter sintió una profunda gratitud por su intervención, desconocidos que habían decidido intervenir cuando podrían haberse marchado sin más. Mientras la policía terminaba de tomar su declaración, Walter vio que Rory lo miraba. Sus ojos, aún rojos de llorar, reflejaban una nueva expresión de vacilante gratitud. Le dijo algo a la trabajadora social, quien asintió y le indicó a Walter que se acercara. Walter se acercó lentamente, no queriendo abrumar a la niña después de todo lo que había pasado. Gracias, dijo Rory en voz baja mientras llegaba a la ambulancia. Walter asintió, con la garganta apretada por la emoción. Me alegra que ya estés a salvo. Se agachó para estar a su altura, luego metió la mano en su riñonera y sacó con cuidado las pastillas que había encontrado antes. Se las mostró a Rory y a los oficiales presentes. Rory, dijo con dulzura, encontré esto debajo de tu asiento en el autobús. Creo que deberías explicarles a estas personas por qué te lo llevabas, sobre todo si era por lo que te hacía tu padrastro. El rostro de Rory se arrugó al ver las pastillas, y nuevas lágrimas corrieron por sus mejillas. Miró a Walter, el trabajador social, y a la policía que se había unido a ellos. No te preocupes, Rory, le aseguró la trabajadora social. No tienes ningún problema. Solo necesitamos entender qué ha estado pasando para poder ayudarte. Rory respiró temblorosamente y empezó a hablar, con la voz apenas por encima de un susurro. Mi madre se divorció de mi padre biológico el año pasado, empezó. Se metió en problemas con la policía por fraude o algo así. Luego, mi madre conoció a Greg y se quedó embarazada enseguida. Rory hizo una pausa, frotándose los brazos como si tuviera frío a pesar de la manta. Mamá lleva 2 semanas fuera. Se está quedando en casa de mi abuela porque es nuestra tradición familiar, quería dar a luz allí y quedarse un mes para cuidar al bebé. La trabajadora social tomó notas mientras Rory hablaba, asintiendo ocasionalmente en señal de aliento. ¿Cuándo empezó Greg a hacerte daño?, preguntó el policía con dulzura. Rory bajó la mirada hacia sus manos. Hace un mes, susurró. Empezó a entrar en mi habitación por la noche mientras dormía. Estaba muy asustada, pero me dijo que si se lo contaba a alguien, sobre todo a mi madre, nos mataría a nosotros y también al bebé. Se le quebró la voz. Así que me quedé callada todo el tiempo. ¿Y las pastillas?, preguntó Walter suavemente, señalando el paquete de anticonceptivos. Empecé a sentirme mal por las mañanas, continuó Rory. Una de las chicas de la escuela se dio cuenta y me dijo que debería tomar pastillas para prevenir el embarazo. No entendí bien, pero me dijo que me ayudarían a no quedarme embarazada, así que las compré con el dinero que tenía ahorrado. El paramédico intercambió miradas con la trabajadora social, ambos parecían preocupados. Rory, dijo el paramédico con cuidado, si ya te sentías mal, como con náuseas matutinas, las pastillas preventivas no te servirían. Su objetivo es prevenir el embarazo antes de que ocurra, no interrumpir uno que ya ha comenzado. Rory levantó la vista, con confusión y miedo en los ojos. No lo sabía. Pensé que detendrían la enfermedad. Alguien los encontró en mi mochila en la escuela, continuó. Así que empecé a esconderlos debajo del asiento del autobús, donde siempre me siento. El policía le puso una mano suave en el hombro. Rory, vamos a tener que contactar a tu madre y a tu escuela, y necesitaremos que un médico te examine para determinar si estás embarazada. No, por favor, suplicó Rory con un nuevo pánico en la voz. No quiero esto. No puedo estar embarazada, mi madre me odiará. Tu madre no te odiará, le aseguró la trabajadora social. Nada de esto es culpa tuya, Rory.
Tu padrastro es quien hizo algo terrible, no tú. Necesitamos hablar con tu madre, dijo el agente con firmeza pero con amabilidad. No podemos ocultarle esto. Los hombros de Rory se desplomaron en señal de derrota mientras asentía, mientras las lágrimas corrían silenciosamente por su rostro. Walter observó la interacción con pesar. Había visto a niños con problemas en sus años como conductor de autobús, pero nada como esto. Se aclaró la garganta para llamar la atención de los oficiales. Si no hay problema, dijo, me gustaría acompañar a Rory al hospital. Quiero asegurarme de que no esté sola mientras espera a su madre. La trabajadora social lo pensó un momento y asintió. Está bien, señor Armon. También tendremos que tomarle declaración en el hospital. Uno de los policías se acercó al grupo. Hemos contactado al director, les informó. Dice que nos verá en el hospital. Walter asintió, recordando el mensaje que había enviado antes y que no había recibido respuesta. Su tutora, la señora Margaret, también está al tanto de la situación. La llamé antes cuando me preocupé. Nos pondremos en contacto con ella también, confirmó el agente. Ahora llevemos a Rory al hospital para que reciba la atención adecuada. De dolor y rabia, Hugo, eres tú quien ha estado envenenando a esta familia. Todos hemos intentado darte espacio para que priorices tus deseos y necesidades, pero nunca ha sido suficiente, ¿verdad? El rostro de Hugo se contorsionó de furia. Soy el primer hijo. ¿Merezco? No mereces nada, interrumpió Sergio Aed, alzando la voz. Eres como un cáncer en esta familia, Hugo. Nos has hecho daño a todos, pero quitarme a mis hijas, eso es imperdonable. Sergio se acercó más y sus ojos se clavaron en los de Hugo. Pensé que habías cambiado. Esperaba que así fuera. Pero no eres más que una decepción. De ahora en adelante, ya no eres mi hermano. No formas parte de esta familia. Me aseguraré de que te pudras entre rejas por lo que les hiciste a mis hijas. Hugo, con el rostro contraído por el odio, juntó la saliva que pudo y escupió directamente a Sergio. Los oficiales que sujetaban a Hugo rápidamente lo jalaron hacia atrás, sujetándolo con más fuerza. Sáquenlo de aquí, ordenó la detective Soler, con evidente disgusto en su voz mientras la policía conducía a Hugo al coche patrulla que los esperaba. Clara observó el intercambio con una mezcla de horror y alivio. El cuñado que creía conocer había desaparecido, reemplazado por este hombre furioso y rencoroso. Pero ya lo habían atrapado. Ya no podía hacerle daño a su familia. Clara se volvió hacia donde Alba y Lucía estaban siendo examinadas por los paramédicos. Sergio ya se movía para unirse a ellos. Las chicas se abrazaron, con los ojos abiertos y temerosos, relajándose solo un poco cuando Clara o Sergio estaban en su línea de visión. El detective Soler se acercó a Clara, su rostro era una mezcla de alivio y preocupación. Clara, sé que esto es difícil, pero necesitamos hacerles algunas preguntas a las chicas sobre lo que pasó. ¿Te animas a acompañarlas? Clara asintió con la garganta apretada. Por supuesto. Lo que necesiten. Mientras se dirigían hacia donde estaban sentadas las chicas, Clara vio cómo empujaban a Hugo a la parte trasera de un coche patrulla. El vehículo arrancó. Sus ojos se encontraron con los de ella por un breve instante, llenos de una mezcla de vergüenza y desafío. Clara rápidamente miró hacia otro lado y se concentró en sus hijas. La detective Soler se agachó frente a Alba y Lucía, con voz suave. Hola, chicas. Soy el detective Meyer. ¿Pueden contarme qué pasó el día que su tío Hugo las llevó a KFC? Alba, siempre la más habladora de las dos, habló primero. El tío Hugo dijo que ahora era nuestro nuevo papá. Dijo que mamá y papá estaban ocupados y tuvieron que irse de viaje de negocios por mucho tiempo. A Clara se le partió el corazón al oír esas palabras. Quiso interrumpir, asegurarles a las chicas que no era cierto, pero sabía que debía dejarlas hablar con libertad.
Lucía asintió, su voz temblando en un susurro. Vino a casa esa tarde y nos preguntó si queríamos ir a KFC con él. Dijimos que sí, pero nunca volvimos. Nos llevó a diferentes lugares. Fue aterrador. El detective Soler asintió con gesto alentador. Ambos están siendo muy valientes. ¿Pueden contarme más sobre los lugares donde se alojaron? Las chicas describieron una serie de moteles y edificios abandonados, sin permanecer nunca mucho tiempo en un mismo lugar. Hablaron de suelos fríos y comidas escasas, del comportamiento cada vez más errático de Hugo. Era diferente, dijo Alba, con el labio inferior tembloroso. No como el tío que conocimos. A veces era cruel y se nos acercaba mucho. Nos incomodaba. Clara sintió náuseas ante las implicaciones de las palabras de Alba. Intercambió una mirada preocupada con Sergio, quien parecía igualmente angustiado. El detective Soler se volvió hacia Clara y Sergio. Tendremos que hacer una entrevista más exhaustiva más adelante, pero es un buen comienzo. También tendremos que examinar a las niñas en el hospital, por si acaso. Mientras la detective se alejaba para reunirse con su equipo, Sergio tomó a Clara aparte. Hay algo que necesito decirte, dijo en voz baja y dolorida. Algo que debería haberte dicho hace mucho tiempo. Clara lo miró y una sensación de pavor se instaló en su estómago. ¿Qué es? Sergio respiró profundamente. Hugo no es mi hermano biológico. Mis padres no pudieron tener hijos durante años, así que adoptaron a Hugo. Unos meses después, mi mamá se embarazó de mí. La mente de Clara dio vueltas con esta nueva información. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Mis padres siempre lo trataron como si fuera suyo. No querían que se sintiera diferente, explicó Sergio. Pero Hugo siempre se sintió como un extraño. Tenía celos del vínculo que tenía con nuestros padres, sobre todo después del nacimiento de Javier. Clara recordó la tensión que siempre había percibido entre los hermanos, la corriente subyacente de resentimiento que nunca había comprendido del todo. ¿Pero por qué haría esto? ¿Por qué se llevó a las niñas? El rostro de Sergio se oscureció. Hay más. Hace años, Hugo estuvo involucrado en cosas malas. Hizo daño a alguien, un compañero de trabajo que ascendió antes que él. Mis padres lo encubrieron y usaron su influencia para evitar que fuera a la cárcel. Por eso mamá nunca le permitió tener poder real en el negocio familiar. Tenía miedo de lo que pudiera hacer. Clara sintió como el suelo bajo sus pies se movía. Todo este tiempo, y no dijiste nada. Pensé que había cambiado. Sergio dijo con la voz entrecortada, parecía querer mucho a las chicas, y no quería añadir más tensión ni hacerlo sentir aislado, cuando tú o las chicas descubrieran su pasado. Hizo una pausa y sus palabras se fueron apagando, ahogadas por el peso de su arrepentimiento. Su conversación fue interrumpida por Isabel, la madre de Sergio, que corrió hacia ellos con el rostro surcado de lágrimas. ¡Ay, mis queridos!, exclamó, abrazando a Clara y Sergio con fuerza. Acabo de enterarme de que las niñas están bien. Cuando Clara le aseguró a Isabel que Alba y Lucía estaban a salvo, no pudo evitar sentir una punzada de ira. ¿Cuánto dolor se podría haber evitado si la familia hubiera sido honesta sobre el pasado de Hugo? El detective Soler se acercó nuevamente a ellos. Encontramos pruebas inquietantes en la habitación de Hugo, dijo con gravedad. Pasaportes falsos de las niñas, junto con billetes de avión a un país no extraditable. Parece que planeaba desaparecer con ellas. Las implicaciones de esto golpearon a Clara como un golpe físico. Si no hubieran encontrado a las chicas hoy. Necesitamos que todos vengan a la comisaría, continuó el detective Soler. Tenemos muchas preguntas y necesitamos declaraciones formales de todos. Mientras se preparaban para partir hacia la estación de policía, Clara miró a su familia, sus hijas traumatizadas, su marido agobiado por la culpa, su suegra devastada. El camino hacia la curación sería largo y difícil,
Pero estaban juntos y por ahora, eso tenía que ser suficiente. Clara acercó a Alba y Lucía, respirando su aroma familiar. «Está bien, mis amores», susurró. «Nos vamos a casa pronto». Todos nos vamos a casa. La comisaría era un hervidero de actividad mientras Clara, Sergio, Isabel y las niñas eran conducidos a salas de interrogatorio separadas. A Clara le dolía el corazón al ver cómo un psicólogo infantil guiaba suavemente a Alba y Lucía para que se fueran. Las chicas se abrazaron, con los ojos abiertos por el miedo y la incertidumbre. «No se preocupen, cariños», les aseguró Clara, forzando una sonrisa. «Mamá y papá estarán aquí. Son tan amables que solo quieren hablar un ratito con ustedes». Cuando la puerta se cerró con un clic detrás de sus hijas, una oleada de emoción surgió en el pecho de Clara, amenazando con desbordarse. Ella respiró profundamente, tratando de prepararse para las difíciles preguntas que la esperaban. Junto a ella, con las manos envolviéndolas, asentándola en medio del tumulto, el detective Soler condujo a Clara a una habitación pequeña y austera con una mesa y 3 sillas. «Sé que es difícil», dijo con voz suave pero firme, «pero necesito preguntarle sobre cualquier conflicto familiar o evento significativo que haya ocurrido cerca del momento en que secuestraron a las niñas». «¿Hubo algo que pudiera haber desencadenado las acciones de Hugo?». Sergio frunció el ceño, pensando profundamente. Tras un momento, abrió mucho los ojos al comprender. «En realidad, sí», dijo, con la voz cargada por el peso del recuerdo. «Como una semana antes de que las niñas desaparecieran, tuvimos una reunión familiar en una notaría. Mamá, Hugo, nuestro hermano menor Javier y yo estábamos allí para arreglar algunos detalles sobre la herencia familiar que mamá había preparado». Isabel asintió, con el rostro destrozado por el dolor y el arrepentimiento. «Había preparado la distribución de la herencia», añadió en voz baja. «Hugo no recibió ninguna parte de la fábrica familiar. En su lugar, le asigné una cantidad fija de dinero y un terreno». La detective Soler se inclinó hacia adelante, despertada su curiosidad. «¿Y cómo reaccionó Hugo a esta noticia?». Sergio intercambió una mirada con su madre antes de continuar. «Estaba molesto, como mínimo. No dijo mucho en ese momento, pero se le notaba la ira en la mirada. Nunca pensé». Su voz se fue apagando, ahogada por la emoción. Isabel extendió la mano y apretó la de su hijo. «Teníamos nuestras razones para tomar esta decisión», explicó, «pero, al mirar atrás, entiendo cómo pudo haber llevado a Hugo al límite». Sergio asintió, con el rostro lleno de culpa y comprensión. «Debe ser por eso que hizo esto», dijo en voz baja. «Estaba celoso, furioso. Quería hacernos daño, hacerme daño, llevándose a las niñas». La detective Soler anotó algo en su expediente con expresión seria. «Esta información es importante. Aporta un posible motivo para las acciones de Hugo. Tendremos que investigar los detalles de esta reunión de herencia y los documentos firmados». Mientras la detective continuaba su interrogatorio, Clara permaneció sentada en silencio, atónita, procesando la nueva información. La idea de que un desacuerdo familiar por dinero pudiera haber llevado al secuestro de sus hijas era casi insoportable. Miró a Sergio e Isabel, viendo el dolor y la culpa reflejados en sus rostros, y comprendió que las repercusiones de las acciones de Hugo habían afectado a toda la familia. Al concluir las entrevistas en la emisora, la familia Ruiz se reunió en el vestíbulo. Alba y Lucía, exhaustas pero aliviadas de volver con sus padres, se aferraron con fuerza a las manos de Clara y Sergio. Isabel estaba cerca, con una mezcla de alivio y preocupación persistente en el rostro. La detective Soler se acercó a ellas, con el rostro suavizado. «Hemos terminado por ahora. Un agente las acompañará a casa». Se agachó a la altura de las gemelas. «Alba, tengo algo para ti». Metió la mano en el bolsillo y sacó las gafas de Alba. El rostro de la niña se iluminó de alivio y emoción. «Los encontraste», exclamó Alba, poniéndoselos.
He tenido dificultades para ver todo el tiempo. En realidad, tu mamá te los encontró. Se los pedí prestados, añadió el detective con una cálida sonrisa. Al mencionar las gafas, a Clara se le cortó la respiración. De repente recordó la promesa que le había hecho a la mujer sin hogar. ¿Podríamos pasarnos un rato por el KFC de la avenida de Blasco Ibáñez antes de irnos a casa? Tengo que ver a alguien. El agente que los escoltaba asintió con comprensión. Tras enterarse del caso, salieron de la comisaría y subieron al coche patrulla. Mientras conducían, Clara les contó a la familia sobre Marisol, la mujer sin hogar que había proporcionado la pista crucial para encontrar a las niñas. Al llegar al KFC, el corazón de Clara dio un vuelco al ver a Marisol en su sitio habitual. Corrió hacia allí. Marisol, llamó Clara con la voz llena de emoción. Las encontré. Me ayudaste a encontrar a mis niñas. El rostro curtido de Marisol se iluminó con una amplia sonrisa. Oh, gracias a Dios, dijo, con lágrimas en los ojos. He estado rezando por ti. El resto de la familia se unió a ellos. Sergio dio un paso al frente, extendiendo la mano. Gracias, dijo con la voz entrecortada por la gratitud. Nunca podremos recompensarte por lo que has hecho. Alba y Lucía, todavía tímidas y abrumadas, ofrecieron pequeños saludos y silenciosos agradecimientos a la mujer que había jugado un papel tan crucial. Isabel, emocionada, habló, no podemos dejarla aquí. Marisol, tú ayudaste a traer a nuestras niñas a casa. Tú también mereces un hogar. Clara y Sergio intercambiaron miradas de sorpresa pero aprobación. Isabel tiene razón, dijo Clara. Marisol, ¿quieres venir con nosotros? Podemos buscarte un alojamiento temporal mientras buscamos algo más permanente. Marisol parecía atónita, con la mirada fija en ambos. Tú haces eso por mí, susurró. Sergio le puso una mano suave en el hombro. Por supuesto. Ahora eres parte de la historia de nuestra familia. Las lágrimas corrían por su rostro mientras Marisol asentía. No sé qué decir. Gracias. Muchísimas gracias a todos. Mientras ayudaban a Marisol a subir al coche patrulla, Clara sintió una oleada de emoción. Lo que había comenzado con miedo e incertidumbre terminaba no solo con el regreso sano y salvo de sus hijas, sino con un acto de bondad que parecía el comienzo de algo sanador. El agente, sonriendo al ver la escena, preguntó si estaban listos para irse a casa. Clara miró a su familia, Sergio, las niñas, Isabel y ahora Marisol, y asintió. Sí, dijo con la voz llena de esperanza. Vámonos a casa. Mientras se alejaban del KFC, Clara sabía que el camino por delante aún sería difícil, sesiones de terapia, procedimientos legales, el largo proceso de reconstruir la confianza y la seguridad. Pero en ese momento, rodeada de amor y bondad, se sintió lista. Estaban juntos, a salvo, y avanzaban, paso a paso, hacia la sanación y un futuro mejor.